L'escapada. Fue a finales de 2017 cuando visitamos esta localidad a la que hoy hemos querido volver, ya que este mes de mayo Aras de los Olmos celebra un evento que va a destacar aún más si cabe su belleza, pero de todos modos siempre es un buen momento para realizar una escapada a este municipio de Los Serranos. Y para saber todo lo que allí nos espera, contamos con Salomé Castro, que es la concejala de Cultura en este consistorio. Muchas gracias, Salomé, por recibirnos en Aras de los Olmos. Hola, nada, gracias a vosotros. Bueno, ¿qué tal por la serranía? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, aquí estamos como siempre rodeados de naturaleza, escuchando los pajaritos. Yo me he salido a desayunar fuera hoy a la olla y bueno, pues eso es lo que tiene la vida en el medio rural, ¿no? Sí, la verdad es que sois unos privilegiados en ese sentido, ese contacto con la naturaleza, esa paz, esa tranquilidad, ya nos gustaría a muchos y a muchas de nosotros. Absolutamente, sí. Yo ya no me imagino viviendo en otro lugar que no sea el medio rural por ese contacto con la naturaleza y cosa que no tienes en la ciudad. Pues, Salomé, comenzamos con unos datos prácticos que siempre van bien. Ya hemos estado en otras ocasiones en Aras de los Olmos, como decía, pero ¿cómo podemos llegar al municipio? ¿Dónde se encuentra exactamente? Bueno, pues el municipio de Aras de los Olmos pertenece, como bien has dicho, a la comarca de Los Serranos, pero está dentro de la mancomunidad del Alto Turia. Estamos pues a un poquito más de 100 kilómetros de Valencia, pero vamos, 1 hora y cuarto más o menos. Y bueno, pues somos un pueblo fronterizo que ya se linda con Cuenca y con Teruel. Y decías que en 1 hora y cuarto aproximadamente podemos llegar. La carretera es bastante buena. Sí, además hemos estado en obras este último año y el último tramo ya está, vamos, perfecto para llegar. Bueno, me imagino que ahora en primavera debe de ser un buen momento para realizar esta escapada. Sí, la verdad que sí, porque de momento, bueno, las temperaturas pues son muy variables, pero como en cualquier lugar de España ahora mismo, pero es verdad que el entorno ahora mismo acompaña muchísimo. Yo ahora llevo 1 horita por aquí haciendo fotos a todas las flores, que son muchísimas, están los tomillos en flor, las aliagas, está todo precioso, la verdad. Ajá. Aunque también cabe decirlo que el invierno ha sido demasiado benévolo en cuanto a temperaturas. Sí, absolutamente. Entonces, bueno, pues eso siempre implica un posible peligro, la probabilidad de que vengan las temperaturas bajas en cualquier momento y bueno, pues por eso también puede afectar a la agricultura, ¿no? Pero es verdad, ha sido benévolo pero tenemos que disfrutar el momento. Sí. Bueno, comentábamos que la primavera es un buen momento para realizar nuestra escapada, pero además este mes llega la 6ª edición de Aras en Flor. ¿Qué podemos avanzar? ¿En qué consiste esta iniciativa? Pues, como bien dices, ya son 6 años celebrando este certamen. Es un certamen de jardines efímeros, donde cualquier persona, está abierto a nivel nacional, puede que internacional también, puede presentar un diseño de un jardín, un diseño floral, donde el protagonista sea la planta autóctona, las flores, pero bueno, siempre combinado pues con una parte artística. Y estos jardines son los que se exponen durante todo el mes empezamos el 25 de mayo, acabamos el 30 de junio, durante todo ese mes se pueden visitar porque son como instalaciones artísticas que están por dentro del municipio, en diversos rincones, y bueno, pues es una experiencia muy bonita, porque esto nace de querer recuperar la tradición del pueblo, de que siempre se ha tenido las fachadas, las calles muy decoradas con elementos florales. Entonces no se quería que se perdiera esa tradición y se le ha dado una vuelta para hacer pues este certamen, ¿no? Entonces podemos decir que serían como casi obras de arte realizadas con plantas y flores. Sí, absolutamente. Sí, además cada año pues
hay gente que sigue participando y pues siempre vas aprendiendo y vas dándole una vuelta más a los diseños, ¿no? Entonces ya se empieza a fusionar, pues eso, con otras disciplinas como más escultóricas, incluso pintura. Están las tejedoras que trabajan las flores con la lana. Es muy interesante, la verdad. Y claro, yo que vengo de Bellas Artes, estoy fascinada con las obras que están saliendo año a año. Claro, porque en un principio podemos pensar que serían los vecinos, las vecinas, los encargados de engalanar esas fachadas con las plantas, con las flores, pero como bien decías, son proyectos que vienen de gente de cualquier punto de España, incluso de fuera de nuestras fronteras. Pues sí, las fachadas sí que, no, como son casas de aquí, normalmente la gente que participa o está empadronada o tiene una vivienda, ¿no? Por así decirlo. Y ellos concursan en el apartado de fachadas. Pero, bueno, pues el de jardines está abierto, como bien dices, a todo el mundo. En la primera edición, el primer premio se lo llevó, si no me equivoco, un señor de Galicia, que vino a recoger el premio y todo. Wow. Entonces, bueno, está abierto. Es verdad que los vecinos y vecinas de Aras también participan en los jardines y cada vez se animan más. Y, de hecho, lo que puedo adelantar es que este año ha tenido una repercusión impresionante. Hemos conseguido una participación súper alta y me parece que estamos en más o menos 17 jardines y 24 fachadas. O sea, va a ser una explosión de color digna de ver. Va a ser espectacular, pero también a lo largo de estas semanas va a haber otras actividades, ¿verdad? Sí, porque en esta ocasión, pues yo desde la Concejalía de Cultura me he sumado a la de Turismo con mi compañera Nali y entonces, bueno, pues hemos preparado toda una programación cultural para todos los fines de semana, que hubiera oportunidad de vivir una experiencia súper inmersiva si venías de visita a ver el certamen. Entonces, bueno, pues tenemos desde recitales de poesía, un concierto de cámara de cuerda, luego coincidiendo tenemos un fin de semana explícitamente enfocado en la cultura íbera, para celebrar las jornadas íberas, porque aquí tenemos un yacimiento y bueno, pues toda la zona está bien vinculada a esta cultura. Y bueno, pues muchísimas cosas más que te puedes imaginar. No, la verdad es que va a estar muy bien este final de mes de mayo y durante todo el mes de junio. Pero bueno, si no podemos ir en estas fechas, como decía, siempre es un buen momento para ir a Aras. ¿Qué lugares no podemos perdernos dentro de la localidad, lo que sería el casco urbano? Pues bueno, dentro del casco urbano yo recomiendo a todas las personas que visiten Aras que no se pierdan la visita guiada del ecomuseo. Porque el ecomuseo tiene una parte de interior, por así decirlo, lo que sería el edificio del museo, que tiene 3 plantas con una almazara de cera, y ahí ya solamente ahí dentro es bastante interesante porque además también tiene una torre vigía árabe, pero lo bonito del ecomuseo es que también se conforma con el patrimonio que hay dentro del pueblo. Entonces en esta visita pues conoces la iglesia, la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, los huertos tapiados, el balcón de esquina, el lavadero antiguo. Entonces haces todo un recorrido por el patrimonio histórico que tenemos y es súper interesante. Ajá, muy bien, o sea que aconsejable, bueno, ¿no?, realizar esta ruta. Como comentabas antes, además el entorno es muy, muy, muy bonito y tiene también un carácter muy peculiar porque como tenemos un gran desnivel desde la zona del río hasta el pico más alto de la Muela, pues hay mucha biodiversidad. De hecho, somos reserva de la biosfera y desde 2017 y también somos destino Starlight, ¿no? Entonces, a los alrededores hay muchísimas cosas que tampoco deberían perderse, como la buitrera, el molino de la jarra. Hay muchas rutas para hacer y realmente deliciosas. Entonces podemos decir que también es un destino ideal para aquellas personas a las que les gusta practicar el senderismo. Sí, absolutamente, sí, hay muchísimas rutas. Tenemos la ruta botánica, la ruta geológica en Losilla y muchísimas más. Sí, aquí además tenemos un grupito de senderistas que están siempre muy a favor de cuidar esas sendas, de tenerlas pues limpias, accesibles.
y de una forma muy respetuosa, ¿no? Y cuidando pues ese legado sin que se convierta esto en una masificación. Uh-huh. Y Salomé, una pregunta personal. ¿Cuál sería tu rincón favorito? Mi rincón favorito. Sí, ese lugar donde si tienes que perderte, a donde acudes, y ya sea en contacto con la naturaleza o ese lugar que digas, oye, es el lugar, mi lugar en mi pueblo. Pues la verdad es que hay muchos. Cada tarde me voy a uno. Si pudiera elegir, uno de los que más me gusta visitar es el mirador de Losilla. Me gusta mucho el cortado que hay allí. Y bueno, la verdad es que cualquier rincón de estos montes tiene mucha magia, mucha magia. Uh-huh. Y bueno, también una cosa que va a ser del interés de los más pequeños es pues los dinosaurios. Sí, somos zona de dinosaurios y bueno, pues aquí se encontró en Losilla, en nuestra aldea, se encontró el espécimen de Losillasaurus, que por eso, como era el primero que se encontraba, tomó el nombre de la aldea. Y tenemos una réplica de una cría. Y cuando la ves dices, si esto es una cría, ¿cómo sería? Entonces, un ejemplar adulto. La verdad es que es muy interesante. Además, aquí en los alrededores, tanto al puente como Titaguas, todas estas poblaciones cercanas tienen también esa vinculación, tienen también ese patrimonio vinculado a los dinosaurios, y a los más pequeños les fascina. Uh-huh. Y bueno, como decías, al caer la noche, disfrutar de ese cielo estrellado, pues va a hacer las delicias, yo creo que de todo el mundo, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a ver un cielo con tantas estrellas. La verdad es que es una cosa realmente fascinante, por lo menos para mí, pero mucha gente se queda maravillada porque prácticamente durante todo el año, si pillas un cielo raso, puedes ver la Vía Láctea completamente. Wow. Desde el punto más cercano al pueblo. Quiero decirte, yo detrás de mi casa hay lo que conoceríamos como un descampado, ¿no? Aquí lo llamamos La Hoya. Sí. Y como el consistorio, el equipo de gobierno ha trabajado porque la contaminación lumínica estuviera bien regulada para poder aprovechar ese recurso del cielo, pues la verdad es que sin tener que alejarte prácticamente nada tienes una visión del cosmos inmensa. Luego además también tenemos el Centro de Divulgación Científica, el Big History, donde se hacen actividades prácticamente pues todos los fines de semana, entre semana, para eso, con un planetario 360 que siempre nos cubre si tenemos una meteorología que no acompaña, pues siempre se puede hacer un visionado en el planetario, más luego aparte el visionado en exterior con los telescopios profesionales. Y bueno, pues muy interesante a todo el que le guste el astroturismo. Es un buen sitio, uno de los mejores para ver las estrellas. Pues ya sabemos, vamos a disfrutar de ese cielo estrellado en Aras de los Olmos. Antes hablábamos de Aras en flor, pero ¿qué otras fechas de interés en el calendario son importantes para la localidad? Bueno, pues la verdad es que tengo que decir que tenemos una agenda bastante completa a nivel anual. Y bueno, pues tenemos, por ejemplo, en julio tenemos la Semana Cultural, las fiestas patronales las tenemos, el patrón de San Marcos el 25 de abril, que acabamos de celebrarlo, con las gachas populares. Luego tenemos el 25 de noviembre de Santa Catalina, pero bueno, pues yo llevo unos años trabajando aquí por también acompañar a esa desestacionalización del turismo. Y, por ejemplo, tenemos dos eventos que para mí son importantes y que están ahí tomando fuerza, que son las Jornadas de la Mujer Rural, que son para el fin de semana que pille más cerca del 15 de octubre, que es cuando se conmemora. En este caso serán el viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de octubre. Y son unas jornadas, bueno, pues muy enfocadas a la ruralidad, a la tradición, al saber popular, al papel de la mujer como dinamizadora de los territorios. Hacemos mercado de artesanía, mercado del producto local y encuentros súper nutritivos. Muy bien. Y luego tenemos la Feria de Navidad, por ejemplo, también, que es cuando coincide el puente de diciembre. Y bueno, la verdad es que si entráis a nuestra página web de www.turismoenaras.es,
o en la web del ayuntamiento y sobre todo en nuestras redes, que ahí estamos súper activos, podéis seguir toda la programación que tenemos y venir a visitarnos cuando más os plazca. Uh-huh. Bueno, vemos que en Aras hay muchas cosas para hacer, la verdad, muchísimas. Claro, esto da para más de una escapada de un día, porque nosotros siempre proponemos eso, ir a pasar un día a un lugar de nuestro territorio. Pero claro, ¿dónde podemos alojarnos si queremos disfrutar de un fin de semana, de un puente? Bueno, pues aquí tenemos un par de casas rurales y luego aparte tenemos el complejo del hotel, que además tiene cabañas. Entonces, bueno, pues tenemos, la verdad es que tenemos la suerte de estar bien abastecidos y tener una predisposición de alojamiento que cubre bastantes plazas. Uh-huh. Además, las casitas son como para 6 personas. Hay diferentes modalidades, ¿no? Puedes cogerte, pues eso, una casita rural, una de las casetas, o simplemente pues venir a una habitación en el hotel, que en cualquier caso lo vas a disfrutar. Uh-huh. Eso sí, si queremos que coincida con una fecha destacada, conviene organizarlo con tiempo. Sí. Para encontrar disponibilidad. Eso sí, porque hay mucha gente, la verdad es que hay mucha gente que solamente con venir una vez a Aras de los Olmos se enamora y luego quieren volver, ¿no? Entonces pues, empieza a haber un poco de colapso y hay que organizarse con tiempo, sí. Pues sí, es lo mejor, hacerlo todo con organización. Y también nos gustaría conocer un poco más la gastronomía de la zona. ¿Qué nos recomiendas probar? Ay, pues bueno, sí, si venís aquí hay que probar la gastronomía autóctona, porque de hecho hemos hecho un trabajo con María Jiménez, que ha sacado un libro de cocina con las recetas tradicionales del pueblo, trabajando con las mujeres de aquí, bueno, y con varias personas vecinas, uh-huh. Y se ha llevado el 4º premio mundial de cocina popular. Y bueno, pues ahora, por ejemplo, el hotel, el restaurante de los Tres Reinos, que está recién reestrenado, está trabajando con ella en estas recetas, pero bueno, en general también están los tornajos y luego tenemos cualquier otro tipo de bares donde también se puede comer, pero bueno, la gastronomía de aquí, si pudiera resaltar algo, resaltaría el ajo arriero, sí, el morteruelo y bueno, un gazpacho, manchego, que como somos punto frontera, como te he comentado antes, sí. Pues aquí hay mucha fusión, ¿no? Tanto en el lenguaje, que es churro, como en la gastronomía, ¿no? Que de repente un gazpacho manchego se convierte en otra cosa, que es un tipo, así como una especie de tortilla, ¿no? Y bueno, muy interesante y muy sabroso. Luego están las gachas populares, que si podéis venir a comer en la plaza con nosotros, pues también lo recomendamos. Sí. Las migas, por ejemplo. Podemos decir que es una cocina contundente. Sí. Sí. Para combatir, me imagino que también los meses fríos, que decíamos que no son tan fríos ya, pero es una cocina rotunda. Claro, al final hablamos pues de una situación, ¿no? Unas circunstancias, el medio rural al final es mayoritariamente agrícola, entonces bueno, pues para hacer las largas jornadas que se tenían que desplazar pues hasta el río, que a lo mejor estaba 1 hora andando y así, pues tenían que hacer comidas que les diera buen aporte de fuerza, sí. Y para los golosos, para las personas que nos gusta el dulce, ¿alguna recomendación? Pues bueno, aquí se preparan distintos postres, pero bueno, somos bastante típicos en eso. Se preparan orelletes, se preparan torrijas. En ese aspecto estamos como más abiertos y más fusionados con otras. Pero está muy bien, no nos vamos a quejar. Por eso, que vamos a disfrutarlo también. Y bueno, ya Salomé, por último, para aquellas personas que quieran conocer más Aras de los Olmos, que quieran obtener más información para preparar su escapada, para ir a visitar Aras en Flor, ¿a dónde pueden dirigirse? Yo les recomendaría que nos siguieran en Instagram, Turismo Aras, porque ahí estamos muy activos en redes y vamos subiendo con previsión toda esa programación, todos los eventos que van sucediendo, todas las noticias, y luego aparte pues las páginas web, tanto la del ayuntamiento, que es www.ayuntamientodearasdelosolmos.es, como la de turismo que he mencionado antes, Turismo en Aras, y bueno, pues ahí podéis ver toda esta parte de la historia que os he contado, más la parte de las programaciones. Fantástico. Salomé Castro, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Aras de los Olmos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nada, que muy prontito nos vemos allí para disfrutar de Aras en Flor.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta difusión y tomaros un tiempo para conocernos y, por supuesto, pues os esperamos a todos y a todas. Hasta pronto. Hasta pronto.